Introducción al budismo y su relación con el hinduismo y con el Bhagavad Gita. Dada la inmensidad tanto del Sanatana Dharma, el hinduismo, como el budismo, sería imposible hacer una comparación exhaustiva de ambas tradiciones de sabiduría. El hinduismo engloba a diferentes escuelas y tradiciones, cada uno con puntos diferenciales propios. En este análisis nos centraremos en el Vedanta, siendo el Gita, el Bhagavad Gita, su máxima referencia. Pero no entraremos a diferenciar en detalle la visión dualista con la no dualista, el Advaita. De igual forma, el budismo también tiene diferentes ramas, Mahayana, el Theravada, etc., por lo que sería imposible hacer un análisis comparativo en profundidad. Sí que podemos, y recordemos una definición maravillosa que hacía Swami Vivekananda sobre el hinduismo, que decía: el hinduismo se basa en el tesoro acumulado, formado por leyes espirituales descubiertas por distintas personas en distintos tiempos. El hinduismo y el budismo son dos tradiciones espirituales que provienen del mismo contexto cultural y geográfico, India, la tierra donde más religiones han nacido. Pero presentan enfoques y enseñanzas que, aunque tengan algunos puntos en común, también tienen diferencias considerables en su filosofía y también en la práctica. El Bhagavad Gita comparte muchos de sus principios con el budismo: no violencia, desapego, veracidad, meditación, yoga, autocontrol. Pero también tienen importantes diferencias, sobre todo dos: la concepción de Atman, el alma en el hinduismo, y ellos creen el no Atman, o sea, no creen en la figura del alma tal como se considera el hinduismo, y de la realidad superior absoluta, que en el hinduismo es Brahman, y en el budismo no tiene la necesidad de la figura de un dios creador como el Shankya. Algunas de las similitudes, podemos decir que ambas tradiciones enseñan la importancia de superar el sufrimiento, el conocimiento en el Gita, y consideran que el deseo y el apego son fuentes importantes de sufrimiento en el hombre. También ambas promueven la acción correcta, el Dharma y el autoconocimiento como medios hacia la liberación, el Nirvana en el budismo, aunque hay un verso del Gita que habla del Nirvana, y el Moksha en el Gita. Algunas diferencias. El Gita, además del camino del conocimiento y del Karma Yoga, señala el camino de la devoción a Dios, el Bhakti, y la conexión con lo divino como un camino hacia la liberación, mientras que el budismo no tiene la figura de un Dios creador, y esto es muy importante y marca una diferencia fundamental. El budismo se centra en la superación del sufrimiento mediante el entendimiento y la práctica ética. Además, el concepto del alma en el Bhagavad Gita, Atman, como hemos dicho, es distinto al de la nación del no-yo, el anatta del budismo. Ambas enseñanzas ofrecen caminos profundos hacia la paz interior y la liberación, pero con marcos filosóficos y espirituales que responden a diferentes visiones del mundo y de la naturaleza humana. El cristianismo surge con Jesús como una herejía al judaísmo. El budismo va a surgir con Buda como una herejía al brahmanismo, mientras que la religión eterna, el hinduismo, nunca fue creada, siempre ha existido y existirá, según los hinduistas. Y esa diferencia también es fundamental y va a caracterizar la misión integradora de diferentes caminos espirituales del Vedanta. El budismo es considerado como una escuela heterodoxa dentro del Sanatana Dharma, es decir, no aceptan los Vedas. Y el Bhagavad Gita es un compendio del Vedanta hinduista, la principal rama dentro del Sanatana Dharma. Muchos hinduistas consideran al budismo como parte del hinduismo. Swami Vivekananda consideraba la combinación del corazón de Buda y el intelecto de Adi Shankara como la posibilidad más alta de la humanidad, la evolución más elevada. Y esto lo vio solo en su maestro, Sri Ramakrishna. Yo os leo una frase que decía Vivekananda. Decía: Buda, el hombre más grande que jamás ha existido. El Buda predicó la renuncia e India escuchó. Gracias, Buda, por iluminar a millones de personas en la historia de la humanidad. Muchísimas gracias. Om Namaste.